¿Qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de Petrarca, Boccaccio y Chaucer. Petrarca nació en 1304 y murió en 1374. Fue un poeta y humanista italiano cuya obra marcó el inicio del Renacimiento en Europa. Nacido en Arezzo, Italia, y criado en Aviñón, Francia, Petrarca desarrolló un profundo interés por los clásicos de la antigüedad grecolatina, lo que lo convirtió en uno de los primeros de su época. En cuanto a la vida y el contexto histórico, hay que decir que Petrarca vivió en un periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, una época marcada por cambios culturales, sociales y políticos en Europa. Fue hijo de un notario florentino exiliado, lo que le permitió tener acceso a la educación, aunque su padre deseaba que estudiara Derecho. De todas maneras, Petrarca se inclinó hacia las letras y la filosofía en vez del derecho, mostrando desde joven una fascinación por los textos clásicos de autores como Cicerón, por ejemplo, y Virgilio, entre otros. En Aviñón, donde la corte papal se había trasladado durante el llamado cautiverio de Babilonia, Petrarca encontró el ambiente ideal para cultivar su amor por la literatura. Sin embargo, rechazaba la corrupción del clero y soñaba con un retorno a los valores clásicos de virtud o bondad y de sabiduría. En cuanto a su obra poética, el Cancionere es, diríamos, la obra más célebre de Petrarca y podemos señalar que este cancionero es una colección de 366 poemas escritos mayormente en italiano y dedicados a una mujer llamada Laura, de quien se enamoró profundamente. Este amor, que parece haber sido platónico, se convirtió en el eje central de su poesía. A través de sonetos, de canciones y madrigales, Petrarca exploró temas como el amor, el paso del tiempo, la mortalidad y también la espiritualidad. Laura, identificada como Laura de Noves por algunos estudiosos, fue la inspiración para muchos de los sonetos que establecieron las bases del petrarquismo, un estilo poético que influiría en autores posteriores como por ejemplo Garcilaso de la Vega, Shakespeare y Edmund Spenser. El cancionero se divide en dos partes principales, en vida de Laura y después de la muerte de Laura, reflejando la evolución de sus sentimientos y su creciente enfoque en la trascendencia espiritual o en la trascendencia divina, podríamos decir. Ejemplo de su poesía, pues aparece en uno de sus sonetos más conocidos, el soneto 61, en el que expresa su obsesión por el momento en que conoció a Laura. En este sentido, dice: bendito sea el día, el mes, el año y la estación, el tiempo, la hora y el instante, y el hermoso país y el lugar donde yo fui encadenado por los bellos ojos que me atan aún. En ese sentido, pues aquí es una muestra más del humanismo y del redescubrimiento de los clásicos por parte de Petrarca. Además, es considerado el padre del humanismo por su incansable labor de recuperación de textos clásicos, su reflexión sobre el lugar del ser humano en el mundo y su énfasis también en el desarrollo de las facultades humanas es otro de sus grandes logros. Fue uno de los primeros eruditos en estudiar los manuscritos latinos de la antigüedad y su redescubrimiento de las cartas a Ático de Cicerón fue un hito clave en la historia del Renacimiento, ya que estas cartas a Ático fueron extraordinariamente importantes. Su enfoque humanista se plasma también en sus escritos en latín como De Vita Solitaria, sobre la vida solitaria, y Secretum, un diálogo introspectivo entre Petrarca y San Agustín, donde reflexiona sobre sus conflictos internos, el amor terrenal y su búsqueda de lo divino, o su búsqueda de Dios. La idea del tiempo y de la fama también aparece en su obra, en sus escritos. Es otro aspecto crucial del pensamiento de Petrarca, que también analiza la percepción del tiempo en un periodo en el que la visión medieval del mundo estaba siendo cuestionada y discutida. Petrarca ofreció una perspectiva más personal e introspectiva sobre la fugacidad de la vida y el deseo de inmortalidad a través precisamente de la literatura. Este tema se refleja en sus cartas, reunidas en colecciones como por ejemplo Epístolae Familiares o Epístolas también seniles, donde combina reflexiones personales con análisis históricos y literarios. En este sentido, hay que decir que la influencia y legado de Petrarca ha sido muy grande y trasciende su tiempo. Su estilo lírico y su enfoque en la expresión personal transformaron la poesía europea. El cancionero estableció además las convenciones del soneto petrarquista, con su estructura de 14 versos divididos en 2 cuartetos y 2 tercetos, un formato que se convirtió en el estándar de la poesía renacentista y que influyó en otros muchos poetas o autores. Además, su énfasis en los valores clásicos, su amor
por la naturaleza y su búsqueda de la belleza espiritual sentaron también las bases para la filosofía renacentista. Fue precursor de figuras como Dante y Boccaccio, con quienes compartió el espíritu de renovación cultural que caracterizó el Trecento italiano. En resumen, se puede decir que Francesco Petrarca no solo fue un poeta eminente, un literato eminente, sino también una figura clave en la transición hacia la modernidad. Su legado perdura en la poesía, la filosofía y el pensamiento humanista, marcando, además, el inicio de una nueva era en la historia cultural de Europa. En este sentido, su labor fue extremadamente significativa. Giovanni Boccaccio fue uno de los grandes autores del Renacimiento italiano. Nació en 1313 y murió en 1375. Fue una figura clave en la transición entre la Edad Media y el humanismo. Su obra maestra, el Decamerón, marcó un antes y un después en la literatura europea gracias a su estructura narrativa, su enfoque en el realismo y su representación vívida de la condición humana. Boccaccio no solo fue un narrador excepcional, sino también un poeta humanista y estudioso que ayudó a sentar las bases de la literatura moderna. En este sentido, también hay que señalar que en cuanto al contexto histórico, podemos decir que Boccaccio nació en una época de cambios sociales, económicos y culturales profundos. Italia estaba dividida en numerosas ciudades-estado y era un hervidero de comercio, arte y pensamiento. Florencia, su ciudad de origen, era una de las urbes más influyentes del Renacimiento temprano, tanto por su riqueza como por su mecenazgo cultural. En este ambiente, Boccaccio creció y desarrolló su genio literario. Y se puede decir también que influyó la peste negra en su ambiente, que asoló Europa entre 1347 y 1351. Y esto marcó profundamente su obra. Este evento devastador no solo transformó la sociedad europea, sino que también proporcionó el marco narrativo para el Decamerón. En la obra, 10 jóvenes se refugian en una villa para escapar de la peste y durante 10 días cuentan 100 historias que abarcan desde lo trágico hasta lo cómico. Este planteamiento no solo refleja el impacto de la peste en la vida cotidiana, sino también de la peste negra, sino la resiliencia humana ante el sufrimiento. En cuanto a su vida y formación, pues hay que señalar que Boccaccio nació en 1313, probablemente en Certaldo, Florencia, como hijo ilegítimo de un comerciante florentino, Boccacino di Cellino, y una madre cuya identidad es incierta. Su padre quería que siguiera una carrera en el comercio, pero Boccaccio mostró pronto interés por otras actividades y mostró muy poco interés por esta actividad comercial. Fue enviado a Nápoles para estudiar Derecho Canónico, pero nuevamente su pasión por la literatura y la poesía lo llevó por otro camino. En Nápoles, Boccaccio se sumergió en el ambiente cultural de la corte angevina, donde entró en contacto con la poesía provenzal, la literatura caballeresca y las obras de Dante y Petrarca. Este periodo fue crucial para su desarrollo como escritor, ya que comenzó a experimentar con diferentes géneros y estilos literarios, y eso pues, le sirvió de mucho para luego desarrollar sus obras. La influencia de Dante y Petrarca están presentes en su obra. Boccaccio mantuvo una relación intelectual cercana con la obra de Dante Alighieri, a quien admiraba profundamente, y su lectura de la Divina Comedia influyó en su interés por temas universales como son, por ejemplo, el amor, la virtud o la bondad y la fragilidad humana. Además, Boccaccio fue un amigo cercano de Francesco Petrarca, otro pilar del humanismo italiano. Ambos compartieron un interés por los textos clásicos y contribuyeron de forma muy significativa al Renacimiento y al estudio del latín y la literatura grecorromana. En este orden de cosas, también hay que decir que el Decamerón, su obra principal, escrito entre 1349 y 1353, es considerada esta obra la obra cumbre de Boccaccio y una de las mayores contribuciones de la literatura italiana al mundo. Esta colección de 100 cuentos, narrados por un grupo de 7 mujeres y 3 hombres que huyen de la peste, ofrece un retrato rico y diverso y grandioso de la sociedad medieval. La estructura del Decamerón refleja una innovación significativa también en la narrativa, inspirado en obras anteriores como Las Mil y una Noches. Boccaccio utiliza un marco narrativo para organizar historias independientes que abordan temas como, por ejemplo, el amor, la fortuna, la inteligencia y la moralidad. Sin embargo, lo que distingue al Decamerón es su enfoque en personajes realistas y situaciones del día a día, situaciones cotidianas, alejándose de los relatos alegóricos o exclusivamente religiosos propios de la Edad Media y que eran los más comunes.
En cuanto a los temas principales que aborda Boccaccio, está el amor, como ya dije. El amor en el Decamerón se explora en todas sus facetas, desde el deseo carnal hasta el afecto romántico y la devoción platónica, y las historias muestran cómo el amor puede ser tanto fuente de alegría como de sufrimiento. Muchos cuentos celebran para superar obstáculos mediante la inteligencia y el ingenio, reflejando un cambio hacia valores claramente humanistas. También aparece en el Decamerón la crítica social. A través del humor y la sátira, Boccaccio critica a menudo la corrupción del clero, las normas sociales rígidas y las hipocresías de su tiempo. En cuanto a la condición humana, se puede decir que el Decamerón es una exploración de la fragilidad, la resiliencia y la complejidad de los seres humanos, sin ninguna duda. Otras obras también importantes de Boccaccio son, por ejemplo, aunque el Decamerón sea su obra más famosa, pues escribió, por ejemplo, una serie de textos significativos en italiano y latín. Entre ellos destacan la Fiammetta, una novela psicológica que narra los sentimientos de una mujer abandonada por su amante. Es considerada una de las primeras novelas introspectivas de la literatura occidental. También se puede citar La amorosa visión, un poema alegórico que combina el amor cortés con temas filosóficos y éticos, El Corbacio, una sátira mordaz sobre el matrimonio y las relaciones humanas, Genealogía de los dioses paganos, una enciclopedia mitológica escrita en latín que sirvió como referencia para los estudiosos del Renacimiento, y también podemos hablar de su legado como humanista. Boccaccio fue un pionero del humanismo, una corriente intelectual que valoraba especialmente la dignidad del individuo y el estudio de las culturas clásicas, latina y griega. Su pasión por los textos antiguos lo llevó a recopilar y preservar manuscritos griegos y romanos, contribuyendo de esta forma a la transmisión de este legado a las generaciones posteriores, algo que, por supuesto, se consiguió. Además, Boccaccio promovió la idea de que la literatura podía ser tanto educativa como entretenida a la vez. Esta visión influyó profundamente en autores posteriores como, por ejemplo, Geoffrey Chaucer, quien se inspiró en el Decamerón para sus cuentos de Canterbury, y también inspiró a William Shakespeare y a otros literatos. En cuanto a sus últimos años, pues hay que señalar que Boccaccio se retiró a Certaldo, donde continuó escribiendo y estudiando, aunque sufrió problemas de salud y luchó contra la depresión, permaneció comprometido con su obra intelectual. Murió en 1375, dejando un legado literario que sigue siendo relevante siglos después. Y a modo de conclusión, también se puede indicar que Giovanni Boccaccio es una figura central en la historia de la literatura a nivel mundial. A través de su obra logró capturar las contradicciones de la naturaleza humana, oscilando entre el humor y la tragedia, la crítica social y la celebración también de la vida. El Decamerón no solo es un testimonio de su genio creativo, que fue realmente increíblemente poderoso, sino también un espejo de su época y una obra que sigue resonando en la actualidad. Su contribución al humanismo y a la narrativa moderna asegura su lugar entre los grandes maestros de la literatura universal. Chaucer nació en 1343 y murió en 1400. Es considerado el padre de la literatura inglesa y una de las figuras más influyentes de la tradición literaria medieval. Su obra maestra es Los cuentos de Canterbury. No solo marcó un hito en la narrativa en lengua inglesa, sino que también ofreció un vívido retrato de la sociedad de su tiempo. Además de ser poeta, Chaucer tuvo una carrera diversa como cortesano, funcionario y diplomático, lo que le dio una perspectiva única sobre la vida social, política y cultural de la Inglaterra del siglo XIV. Le permitió desarrollar luego sus obras con más cantidad de información, de conocimientos, etc. En cuanto a su vida y contexto histórico, en relación con sus primeros años, Chaucer nació en Londres en una familia de comerciantes de vinos, lo que le permitió crecer en un entorno acomodado y tener acceso a la educación. Desde joven estuvo expuesto a las culturas y lenguas de Europa, algo que influiría de manera muy profunda en su obra. Durante su adolescencia trabajó como paje en la corte de Isabel de Burgh, esposa del príncipe Lionel de Amberes, donde además adquirió experiencia en el mundo cortesano. Además, también desarrolló una carrera política y diplomática.
En ese sentido, hay que decir que a lo largo de su vida, Chaucer ocupó varios cargos importantes en la administración inglesa. Fue funcionario público, recaudador de aduanas y diplomático, lo que le permitió viajar extensamente por Europa, visitando Italia y Francia. Estos viajes lo expusieron a la literatura clásica y medieval, incluyendo las obras de Dante, Boccaccio y Petrarca, que influyeron de una manera profunda en su estilo y visión literaria. En la Inglaterra de su tiempo, en el siglo XIV, pues se puede decir que Chaucer vivió durante un periodo turbulento en la historia inglesa. La Guerra de los 100 años, la peste negra, que redujo drásticamente la población europea, las tensiones sociales también que se produjeron llevaron a la rebelión campesina de 1381 y los conflictos dentro de la corte marcaron su época. Este contexto histórico además se refleja en su obra, que a menudo captura las tensiones entre clases y ofrece una visión crítica pero humorística de la sociedad inglesa de su tiempo. En cuanto a las obras principales de Chaucer, se puede decir que, en primer lugar, están los cuentos de Canterbury, que realmente son extraordinarios, es su obra más famosa, y diríamos que en esta obra lo que él realiza es una colección de historias narradas por un grupo de peregrinos que viajan al santuario de Santo Tomás Becket en Canterbury, y está escrita en inglés medio y en verso. La obra presenta una estructura marco inspirada además en el Decamerón de Boccaccio, aunque adaptada al contexto británico, al contexto inglés. En cuanto a la estructura y narrativa de esta obra, los peregrinos, que provienen de diferentes clases y ocupaciones, representan un microcosmos de la sociedad medieval de su tiempo. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, un caballero, una priora, un fraile, un molinero, un mercader, un médico y una esposa de Bath, entre otros. Y además cada peregrino cuenta una historia, lo que permite a Chaucer explorar una amplia gama de géneros literarios, por ejemplo el romance, la fábula, la sátira, el relato moral, entre otros. En cuanto a los temas principales de los cuentos de Canterbury, pues se trata de la diversidad social. A través de los peregrinos, Chaucer ofrece un retrato amplio y diverso de la sociedad medieval, destacando especialmente las virtudes y los vicios de cada grupo social. En cuanto a la religión y la moralidad, aunque muchos cuentos tratan temas espirituales o religiosos, también critica Chaucer la hipocresía y la corrupción dentro del clero, como se ve en los personajes del fraile y el monje. En cuanto al amor y las relaciones humanas, los cuentos exploran diferentes perspectivas sobre el amor, desde el romántico idealizado hasta el carnal y satírico. En cuanto al destino y libre albedrío, pues varias historias reflexionan sobre la fortuna y el destino en contraste con las decisiones humanas. Además, también se percibe que pues, el prólogo general, diríamos, de esta obra es una introducción, podríamos decir, magistral, en la que Chaucer presenta a los peregrinos describiendo sus personalidades y características físicas. Aquí se refleja, por tanto, su agudo sentido de la observación y también su habilidad para capturar o captar la esencia de cada personaje en pocos versos. Esto también es otra de las grandes capacidades que él tenía y de los grandes logros que él consiguió. En ese sentido, por ejemplo, podemos ver un ejemplo en traducción libre. Era una mujer de Bath bastante sociable, escribe Chaucer, experta en el arte del amor y muy hábil. 5 maridos tuvo a lo largo de su vida, además de algún otro en su juventud altiva. Y también podemos decir que escribió otras obras como Troilus y Crésida. Esta obra, escrita antes de los cuentos de Canterbury, es un poema narrativo basado en un relato medieval sobre la guerra de Troya. Mezcla romance y tragedia relatando la historia de Troilo, un príncipe troyano, y su amor por Crésida, quien finalmente lo traiciona. En cuanto a influencias y temas, en la obra literaria de Chaucer está influenciado por Filóstrato de Boccaccio. La obra combina la tradición clásica con un enfoque introspectivo y psicológico, explora temas como la inconstancia del amor, el destino y la traición, destacando la complejidad emocional de los personajes. Y, por otra parte, también pues hay otras influencias. En cualquier caso, la obra de Chaucer es extraordinariamente valiosa. Y con esto ya pues doy por terminado el vídeo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube.